Gozoso me vuelvo arrepentido a Dios. Amoroso es Él, fiel y justo para perdonar. Nada tengo que pagar, gratis la salvación me da. Amado soy por Él, la salvación segura es. Dios con su espíritu del pecado me liberó. Olvido lo que pasó, nueva identidad me dio. Riquezas encuentro al estudiar con disciplina, su palabra es una luz divina. Gana la batalla que se libra en tu mente. Esta clase te ayudará a eliminar hábitos y patrones que te tienen cautivo, eliminar sentimientos negativos recurrentes y limitantes. La respuesta siempre estará en la Biblia. Muy bien, amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Gana la batalla que se libra en tu mente. Qué interesante estudio estamos haciendo en las Sagradas Escrituras. Bien, recordemos cuáles son los 7 pasos que nos van a ayudar a ganar la batalla que se libra en nuestra mente. El paso número 1, arrepentimiento. Paso número 2, confiar en Dios, pues Él es fiel y justo para perdonar. Paso número 3, confiar en que la salvación es gratuita. Paso número 4, tener certeza de que la salvación es segura. Paso número 5, libertad del pecado. El Espíritu Santo ya nos hizo libres. Paso número 6, nuestra identidad en Cristo. Debemos actuar de manera coherente a nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Y paso número 7, estudiar con lógica las Escrituras. El estudio disciplinado de las Sagradas Escrituras nos va a ayudar a ganar la batalla que se libra en nuestra mente. Teniendo en cuenta esos 7 pasos, hicimos la fórmula del ganador en este poema que te dedicamos, querido amigo que nos estás escuchando, con mucho cariño. Dice así: gozoso me vuelvo arrepentido a Dios. Ese es el paso número 1. Arrepentimiento. Amoroso es Él, fiel y justo para perdonar. Nada tengo que pagar, gratis la salvación me da. Amado soy por Él, la salvación segura es. Dios con su espíritu del pecado me liberó. Olvido lo que pasó, nueva identidad me dio. Riquezas encuentro al estudiar con disciplina, su palabra es una luz divina. Muy bien. Vamos a profundizar entonces en los 7 pasos para ganar la batalla que se libra en nuestra mente. Y como ya dijimos, el paso número 1 es arrepentimiento. Y vamos a buscar una cita bíblica en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Carta a los Corintios 5, 17. Dice la Biblia así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto es muy interesante porque el arrepentimiento es un volverse. El arrepentimiento es un dolor por el pecado, es un dolor por haberle fallado a Dios. Sin embargo, es un dolor que nos lleva directo a Dios y que no es una culpa paralizante ni un remordimiento aplastante. El arrepentimiento es un dolor, pero que nos impulsa a volvernos a la persona que más nos ama, al ser que más nos ama en todo el universo, que es nuestro Dios. Y por eso, Segunda Carta a los Corintios dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo.
Una persona que se ha arrepentido de sus pecados es una persona que le pertenece a Cristo. Vuelvo y lo repito, querido amigo que me estás escuchando. Una persona que se arrepiente de sus pecados es una persona que le pertenece a Cristo. Vamos a leer ahí atrasito el versículo 15, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cuando dice que Él murió por todos, está diciendo que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos. Él lo llevó, Él lo soportó. Quiere decir que nosotros somos declarados justos gratuitamente porque Cristo pagó nuestra condena. Nosotros estábamos condenados porque somos pecadores, porque hemos violado la ley de Dios. Pero Cristo pagó, Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo pagó el precio, Cristo pagó nuestra condena. Él soportó el castigo que nos merecíamos. Y entonces Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso significa que el arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y entregarle nuestra vida a Jesucristo. Y entonces ya nosotros no vivimos más para nosotros mismos, sino que ahora nosotros vivimos para Cristo, quien fue el que pagó, quien fue el que llevó el castigo y quien fue el que resucitó por nosotros. Quiere decir, querido amigo que me estás escuchando, que estar arrepentido es estar muerto a una vida egocéntrica, a una vida centrada en mis propios deseos, en mis propias metas, en mi propia naturaleza pecaminosa, y resulta que ahora yo vivo para Dios. Eso es estar arrepentido. Estar arrepentido entonces nos lleva a experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Estar arrepentidos nos lleva a experimentar el milagro, el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Recuerda, querido amigo que me estás escuchando, el paso número 1 para ganar la batalla que se libra en nuestra mente está en el arrepentimiento, volvernos a Dios. Es un dolor por haber fallado, sin embargo no es un dolor limitante, no es un dolor aplastante que nos destruya, es un dolor que nos lleva de regreso a la persona que más nos ama en este universo, que es Dios. Vamos ahora a profundizar en el paso número 2. Confía en que Dios es fiel y justo para perdonar. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver la Biblia qué tiene que decir allí. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Por eso, si vas a ser libre de la culpa, querido amigo que me estás escuchando, si vas a ser libre de aquellos pensamientos limitantes, pecaminosos, si vas a ser libre de esos patrones mentales, lo primero que debes hacer es arrepentirte, volverte a Dios, y Él obra el milagro del nuevo nacimiento. Y el segundo paso es confiar en que Dios es fiel y justo para perdonar. Y ya aquí lo dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Los voy a volver a leer. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia,
a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Maravillosa verdad. Muchas personas viven cautivas de patrones mentales negativos, viven cautivas de pecados que los tienen atados porque no han entendido que Dios es fiel y justo para perdonar. Vuelvo a leer. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Eso significa, Dios es fiel y justo para perdonar. Si Él me perdona, ya la cuenta quedó borrada. Ya no le estoy debiendo absolutamente nada. Vamos ahora al paso número 3. Confía en que la salvación es gratuita. Muchas personas creen que deben hacer esfuerzos impresionantes para ganarse el cielo, que deben hacer esfuerzos sobrenaturales para ganarse el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación es gratuita. Vamos a buscar esa verdad en Efesios 2, 8 al 10. Efesios, aquí mismo en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces debemos entender esta gran verdad. Debemos confiar en que la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Vuelvo a leer despacio estos versículos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La salvación es gratuita. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 3. Aquí adelantito en el Nuevo Testamento vamos a encontrar Tito, capítulo 3, versículos 4 y 8, y dice 4 al 8, y dice la Biblia así. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, enseña la verdad. Enseña esta gran verdad de que la salvación es gratuita. Vuelvo a leer los versículos 4 en adelante. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Paso número 3, entonces, confía en que la salvación es gratuita. Paso número 1, arrepentimiento. Paso número 2,
confía en que Dios es fiel y justo para perdonar. Y paso número 3, confía en que la salvación es gratuita. Paso número 4, la salvación es segura. Hay personas que creen que Dios les quita la salvación cada vez que fallan, que realmente la salvación está en juego todo el tiempo y que si no es algo en lo que uno está humanamente esforzándose por obtener y por mantener, entonces uno la va a perder. Y eso genera culpa, miedo, angustia, remordimiento, y no nos podemos relacionar de manera correcta con Dios con ese patrón mental. Vamos a buscar esto en 1 de Juan 5, 11 al 13. Aquí finalizando el Nuevo Testamento, encontramos 1 de Juan. Y entonces vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 hasta el 13. Dice así: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Aquí el apóstol Juan, recordemos que esto ya lo estudiamos en el mejor manual de crianza, el apóstol Juan está hablando de la coherencia. Si yo digo que soy salvo, entonces debo hacer esto. Si yo digo que permanezco en la luz, mi conducta debe ser coherente. Y el apóstol Juan aquí está diciendo que la salvación es segura. Versículo 13 del capítulo 5. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, la salvación es segura. Vamos a ir aquí adelantito a Judas. Judas, el libro que queda justo antes de Apocalipsis. Y entonces vamos a leer Judas en el versículo 24 y 25. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Aquí el apóstol Judas, el escritor Judas, está diciendo que Dios es poderoso para evitar que caigamos y Él es poderoso para llevarnos sin mancha. La salvación es segura porque Dios está con nosotros, no por nuestro mérito, no por nuestras habilidades, no por nuestra inteligencia, ni por nuestra pericia, ni por todos los esfuerzos humanos. Es por el poder de Dios y por su misericordia. Paso 4 entonces, la salvación es segura. Vamos al paso número 5. Somos libres. El pecado no nos puede gobernar. Somos libres. El pecado no nos puede gobernar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 para profundizar en esta gran verdad. Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 14. Somos libres del pecado y el pecado no nos puede gobernar. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice así: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad
y perdonó nuestros pecados. Paso número 5, somos libres. El pecado no nos puede gobernar. Y aquí en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo está resaltando la imagen de nuestro Señor Jesucristo y la obra de Jesucristo. Y está diciendo, Jesucristo nos rescató. Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya somos libres del pecado y el pecado no nos puede gobernar. Querido amigo que me estás escuchando, si tú crees que hay un hábito o un pecado que definitivamente no puedes vencer, tienes que llevar a la práctica esta verdad espiritual de las Escrituras, y es que el pecado no te puede gobernar, el pecado no nos puede gobernar. No caigamos en esa trampa mental de creer que el pecado sí nos puede derrotar. No, el pecado no nos puede derrotar, el pecado no nos puede vencer. Y vamos ahora, porque somos libres, vamos ahora al Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a ir a Juan 8:31. Allá en los Evangelios, Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y ahí entonces está ratificando esta maravillosa verdad. Si le pertenecemos a Jesucristo, entonces el pecado no nos puede gobernar porque somos libres. Somos libres. Entonces, ¿cómo van los pasos? Paso número 1, para ganar la batalla que se libra en nuestra mente. Paso número 1, arrepentimiento. Paso número 2, confía en que Dios es fiel y justo para perdonar. Paso número 3, confía en que la salvación es gratuita. Paso número 4, la salvación es segura. Paso número 5, somos libres. El pecado no nos puede gobernar. Maravilloso. Vamos ahora con el paso número 6. Vive acorde a tu identidad en Cristo. Sé coherente con tu identidad. Y vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Estamos profundizando en esta maravillosa verdad. Estamos entendiendo que sí podemos ganar la batalla que se libra en nuestra mente. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y dice la Biblia así: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. O sea, nosotros, el autor viene hablando de los que rechazan a Cristo y tropiezan. Y entonces él dice, pero ustedes no son así. O sea, ustedes no son de los que rechazan a Cristo. Dice, ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos un pueblo elegido. Entonces, somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¡Maravilloso! ¿Cuál es nuestra identidad de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10?
Voy a volver a leerlo y sacamos esa conclusión. Pero ustedes no son de los que rechazan, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Espectacular. Espectacular. Entonces, ¿qué somos? Pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Tenemos identidad como pueblo. Somos el pueblo de Dios. Hemos recibido misericordia de Dios. Querido amigo, no te dejes engañar por pensamientos que te quieran quitar esta maravillosa identidad que tenemos en Cristo. Paso número 6, entonces, vive acorde a tu identidad en Cristo. Paso número 7, estudia con lógica las Sagradas Escrituras. Otra vez, estudia con lógica las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así, 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Maravilloso, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, le está diciendo, preséntate a Dios como un obrero digno, o sea, acorde a tu identidad, y explica correctamente las Sagradas Escrituras. Eso requiere un estudio lógico de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2:1. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Maravilloso. Y entonces el paso 7 es, estudia con lógica las Escrituras. Recordemos 7 pasos para ganar la batalla que se libra en nuestra mente. Paso número 1, arrepentimiento. Paso número 2, confía en que Dios es fiel y justo para perdonar. Paso número 3, confía en que la salvación es gratuita. Paso número 4, la salvación es segura. Paso número 5, somos libres, el pecado no nos puede gobernar. Paso número 6, vive acorde a tu identidad en Cristo. Y paso número 7, estudia con lógica las Sagradas Escrituras. Y te dedicamos este poema, querido amigo. Gozoso me vuelvo arrepentido a Dios. Amoroso es Él, fiel y justo para perdonar. Nada tengo que pagar, gratis la salvación me da. Amado soy por Él, la salvación segura es. Dios con su espíritu del pecado me liberó. Olvido lo que pasó, nueva identidad me dio.
riquezas encuentro al estudiar con disciplina. Su palabra es una luz divina. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!